Seguimos con más entrevista del abogado Fausto Benalcázar, nos acompaña. Él es parte del Frente Amplio de Trabajadores de la provincia de Imbabura. La semana anterior a terminar el año fueron varias las noticias en torno a la política económica que el actual régimen está impulsando, entre ellos la reducción de los subsidios a las gasolinas, tanto extra, super, y esta semana y desde este mes al diésel, y también otras medidas como por ejemplo el incremento de $8 al salario básico unificado. Esto ha generado reacciones del sector de los trabajadores. Gracias por acompañarnos y bienvenido. ¿Cuáles son los temas que les preocupan luego de la adopción de estas medidas? Muy buenos días a este prestigioso medio de comunicación, deseándoles primeramente un feliz año 2019 a todos los ecuatorianos, especialmente a los ciudadanos de la zona norte. Nos preocupa entre las medidas que tomó el presidente Lenín Moreno la subida de la gasolina, que subió la extra de 1.48 a 1.85, la pretendida subida del diésel de $1.37 que está en la actualidad a 2.74 a partir de mediados de enero. Este tipo de medidas va a golpear al bolsillo de los ecuatorianos. Lastimosamente se está haciendo cada vez más la división entre la brecha entre pobres y ricos. Y no puede ser justo que siempre el gobierno tome medidas que vayan en contra del bolsillo y afectando a la ciudadanía y especialmente a la clase más pobre. ¿En qué situaciones particularmente consideran ustedes que afectará? En la canasta básica. Lógicamente, al subir el diésel, al subir la gasolina, si bien es cierto, habla de subsidio a los taxistas y todos ellos, pero el gobierno no toma en cuenta que hay personas que tienen camionetas y trasladan sus productos, por ejemplo, desde Zuleta, y la subida de diésel y gasolina lógicamente tienen que repercutir en los productos de primera necesidad y va a afectar desde el acceso a la canasta básica, que cada vez será más difícil acceder y poder brindar a la familia una alimentación como garantiza la Constitución. ¿Qué temas y qué situaciones ante esta circunstancia han analizado dentro del Frente Amplio de Trabajadores de la provincia de Imbabura? Y claro, con los frentes y las representaciones laborales de diferentes partes del país, ¿qué están analizando y qué acciones consideran que se deberían tomar para de alguna manera pues, expresar el malestar ante esta situación? En eso debo felicitar que como Imbabura somos los pioneros en haber conformado un frente de defensa de los trabajadores de Imbabura. Eso lo ya están haciendo en el resto de provincias. Estamos dejando de lado el egoísmo, las centrales sindicales y estamos funcionando como autonomía propia. Dentro de las medidas, la semana anterior tuvimos una reunión como frente y entregamos un manifiesto a la gobernadora de Imbabura, la doctora Marisol Peñafiel, pidiendo inmediatamente la derogatoria de estas medidas. Adicional, como frente, en esta semana nos vamos a reunir y vamos a organizarnos para hacer una gran movilización a nivel de Imbabura, no solo como Ibarra, sino que invitando a los cantones de Otavalo, Antonio Ante, Pimampiro, Urcuquí, para que hagamos una fuerza común, como nunca a Imbabura, y hagamos escuchar y pidamos la derogatoria de estas medidas al gobierno nacional. Esta medida invitamos que no solo los trabajadores, sino también afecta a la ciudadanía, afecta a los estudiantes, afecta a las comunidades, a los campesinos, a los transportistas, a los agricultores. Yo creo que ya es hora de que le hagamos escuchar al gobierno nacional nuestra voz de protesta de una forma unida a todos, en donde no solo los trabajadores, sino todos seamos los protagonistas de esas acciones. El gobierno ha asegurado que este tipo de medidas son necesarias, son las únicas para solventar la crisis que ha dejado los últimos 10 años, aseguran ellos, del gobierno del expresidente Rafael Correa. ¿Qué tan de acuerdo están con esta posición? No estamos tan de acuerdo porque no puede ser que por un lado golpee al pueblo, pero por otra también hizo aprobar la ley de fomento productivo. Y en esta ley, según el economista Pablo Dávalos, en debates con el entrevistado por Carlos Vera, Andrés Carrión, ha manifestado claramente que con esta medida ha habido un perdón de concesión de deudas por intereses y moras cerca de los 4.000 millones de dólares. Y no puede ser que con esa ley haya favorecido a los banqueros y a los empresarios y suba la gasolina, suba el diésel, suba los víveres de primera necesidad, golpeando al pueblo. Es decir, la medida que adoptó fue en beneficio de los que más tienen y como siempre en contra del bolsillo del pueblo. Y nosotros creemos, planteamos que ojalá, el gobierno llamó al diálogo social, pero hasta aquí vemos que un diálogo social que no se ha respetado. El paquetazo fue imprevisto en unas épocas navideñas de fin de año nuevo, y no puede ser posible que haya sido una traición y una puñalada al pueblo de quienes confiamos en el gobierno nacional. Sin embargo, el gobierno decretó un incremento, lo decretó porque, claro, no llegaron a un acuerdo entre trabajadores y empleadores el incremento del salario básico unificado y ahora pasó a un incremento de $8. ¿Qué opinión tiene con respecto a este valor? No podemos estar de acuerdo. O sea, si se viera la inflación que va a tomar con estas medidas, los $8 es una subida de sueldo bastante irrisoria que no va a cubrir las necesidades más elementales que son garantías constitucionales, como es alimentación, educación y salud. Con los $8 es una bula para los trabajadores, es una bula para el pueblo
y no va a cubrir ninguna necesidad para los trabajadores. El tema de la estabilidad laboral, ustedes deben conocer que hay más de 25.000 puestos que no se van a llenar vacantes en el sector público y que, por ejemplo, en este fin de año fueron miles de servidores que tenían contrato ocasional que simplemente se exterminó el contrato. ¿Qué conocen al respecto? Ahí también nosotros como trabajadores no podemos estar de acuerdo. Fue otra mentira de Lenín Moreno. Recordemos que en campaña ofreció crear 250.000 partidas de trabajo por cada año. En los 4 años dijo 1 millón de nuevas creaciones de puestos de trabajo y no lo ha hecho. Más bien, ha mandado la desocupación a 200.000 empleados públicos y están 25.000 vacantes en la proforma que presentan este año para que no se vuelva a contratar. Y eso también son medidas atentatorias. Por ejemplo, en salud se han jubilado un sinnúmero de trabajadores, como 3.000 trabajadores a nivel nacional, y dentro de ellos compañeros auxiliares de enfermería. Al no permitir la contratación de vacantes, ¿cómo se puede dar un servicio de calidad y eficiencia, que es la visión del Ministerio de Salud Pública y una garantía constitucional? Al no permitir contratar personal, lógicamente va a haber más recargo para el personal y no se podrá dar esa garantía de una atención digna para los usuarios. Sí, no se ha hecho un análisis adecuado para ver la conveniencia o no de cubrir esos puestos. No se ha hecho, nunca se ha hecho ese análisis, son medidas directamente desde el Ejecutivo, conjuntamente con el Ministerio de Trabajo, pero no son medidas que han sido técnicamente estudiadas y evaluadas y dándose cuenta que no se puede recortar en áreas sociales para garantizar una atención digna. El tema de la paralización, ya lo señalaba, hay una intención de llegar a un acuerdo para ver en qué momento se puede hacer una movilización nacional, pero otros sectores en cambio son un poco más radicales y aseguran que un gran paro nacional sería una forma de presionar al gobierno o que derogue estas medidas o inclusive que el gobierno salga del poder ante esta situación. ¿Cuál es la posición que ustedes tienen? Nosotros queremos hacer a nivel nacional una fuerza. No tanto buscamos la estabilización del gobierno, pero sí buscamos la flexibilización del gobierno, que estas medidas les echen el tacho de la basura y que vuelva como era antes. O sea, no podemos nosotros pedir tampoco la desestabilización democrática de un país, pero sí pedir que el gobierno rectifique y reaccione antes de que el pueblo, porque la voz del pueblo es la voz de Dios, y serán las calles en donde el pueblo haremos escuchar. Si el gobierno lastimosamente no nos atiende y no toma otro tipo de medidas, no retrocede en sus acciones, nos veremos imperiosamente ya en medidas más drásticas que no quisiéramos como ecuatorianos que suceda. Y otro tema muy particular, había un malestar en el sector de los trabajadores de la salud. ¿Qué pasó con ese malestar? ¿Cuáles son los temas que les preocupaban y qué situaciones han logrado, por lo menos para generar un diálogo ante estos inconvenientes? En eso debo felicitar al doctor Gonzalo Jaramillo, actual director de la Zona 1, en que sí existe un diálogo con él. Entonces, son problemas que vienen arrastrándose desde el año 2011, no con la actual administración, incumplimiento del contrato colectivo. Ya se ha acordado con el doctor Gonzalo Jaramillo en hacer mesas de trabajo en cada provincia de las 4 zonas, para en esas mesas de trabajo conjuntamente, una comisión de los trabajadores, talento humano y financieros, llegar a un acuerdo de deudas pendientes que existen. Adicional, me olvidaba, también quería hablar sobre esto de las concesiones de las empresas públicas. Es otro que nosotros rechazamos ese tipo de medidas. No nos parece justo que las empresas eléctricas, Ferrocarril, TAME y CNT, el gobierno pretenda también dentro de esto privatizar, concesionar, que es privatizar, y esto lógicamente va a ir en dos opciones. El sector privado siempre busca utilidades, ganancias, sin medir las consecuencias muchas veces. Entonces eso va a ser, o destituyen más trabajadores, o también puede subir el valor de los servicios básicos. También como frente, como trabajadores, rechazamos contundentemente este proyecto de concesiones de las empresas que ya se mencionó. Temas que están ahí en análisis dentro del malestar que generan las acciones tomadas por el gobierno. El sector de los trabajadores empieza a ya organizarse en pos de generar una acción de revisión por parte del presidente Lenín Moreno a las medidas adoptadas que, según se prevé, continuarán en los próximos días. Agradecemos a Fausto en el caso de su presencia esta mañana. Nos vamos a una nueva pausa. Seguimos con más entrevistas.